¿Alguna vez has visto cómo dos gallos de pelea se enfrentan en un mismo corral? Pues prepárate porque lo que estás a punto de descubrir hará que cualquier drama de telenovela parezca un cuento de hadas. Hoy vamos a revelar todos los detalles, segundo a segundo, del empujón más polémico de la televisión mexicana, El Patrón contra Alfredo Adame en la Granja VIP. Y no, esto no es clickbait, porque te vamos a mostrar exactamente qué pasó antes, durante y después de ese momento que tiene a toda la farándula mexicana dividida. Desde las amenazas veladas hasta las reacciones explosivas, pasando por los secretos que la producción no quería que salieras a la luz. Así que ponte cómodo, porque esta historia tiene más capas que una cebolla y te garantizo que al final vas a tener tu propia opinión sobre quién es realmente el villano de esta historia. Y ojo, porque lo que descubriremos en los últimos minutos cambiará completamente tu perspectiva sobre ambos personajes. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La Granja VIP ya venía siendo una olla de presión lista para explotar desde que juntaron a estos dos titanes del escándalo bajo el mismo techo. Por un lado teníamos a Alfredo Adame, el hombre que ha convertido los pleitos mediáticos en su marca personal, el señor que no le teme a absolutamente nada ni a nadie. Y que lleva décadas demostrando que su lengua es más filosa que cualquier navaja. Por el otro lado, El Patrón, un personaje que llegó a los realities con una reputación de tipo rudo, sin pelos en la lengua y con un carácter que muchos describen como impredecible. Desde el primer día en la Granja VIP, los roces entre estos dos fueron evidentes. No era solo un choque de personalidades, era un enfrentamiento de egos del tamaño del Estadio Azteca. Las miradas, los comentarios pasivo-agresivos, las indirectas que lanzaban durante las comidas comunales. Todo era un campo minado esperando a que alguien diera el paso equivocado. Y bueno, si conoces algo de realities, sabes que cuando juntas a dos alfas en un mismo espacio reducido, es solo cuestión de tiempo antes de que explote todo. Los primeros días fueron relativamente tranquilos, o eso parecía en cámara. Pero según cuentan varios de los participantes que ya salieron del show, detrás de escenas la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alfredo Adame, fiel a su estilo, no se guardaba absolutamente nada. Comentarios sobre el pasado de El Patrón, cuestionamientos sobre su verdadera identidad, insinuaciones sobre su carrera. Todo el arsenal clásico del polemista más temido de la televisión mexicana. El Patrón, por su parte, no se quedaba atrás. Aunque su estrategia era diferente. Mientras Adame atacaba de frente, El Patrón prefería el juego psicológico, los comentarios sutiles que calaban hondo, las miradas intimidantes, el lenguaje corporal agresivo. Era como ver dos maestros del ajedrez jugando una partida donde cada movimiento podía significar la guerra total. Y aquí viene algo interesante que muchos no saben. La producción de la Granja VIP estaba al tanto de todo esto. De hecho, varios insiders aseguran que lejos de calmar las aguas, los productores alimentaban el fuego. ¿Por qué? Pues porque el rating estaba por las nubes. Cada vez que estos dos compartían pantalla, los números se disparaban. La gente sintonizaba religiosamente para ver qué nuevo round se desataría entre el exconductor y el controvertido personaje del reality. Ahora, vamos a ponernos serios por un momento. Porque hubo señales claras de que algo grande estaba por ocurrir. Y no estamos hablando de sutilezas, estamos hablando de banderas rojas del tamaño de un camión de bomberos. 3 días antes del incidente del empujón, hubo una discusión particularmente acalorada durante una de las dinámicas del programa. El tema era aparentemente inocente, algo relacionado con la distribución de tareas en la granja, pero rápidamente escaló a algo mucho más personal. Alfredo Adame, con ese estilo directo que lo caracteriza, cuestionó públicamente la capacidad de liderazgo de El Patrón. Y no lo hizo con sutileza precisamente. Usó palabras como incompetente, improvisado y hasta se atrevió a sugerir que El Patrón solo estaba en el programa por morbo y no por talento. Palabras fuertes que definitivamente no cayeron bien. La cara de El Patrón en ese momento lo decía todo. Se puso rojo, las venas del cuello se le marcaron, y si las miradas mataran, Adame hubiera caído fulminado ahí mismo. Pero El Patrón se contuvo. Y eso, amigos, eso debió haber sido la primera señal de alarma. Porque cuando alguien conocido por ser explosivo de repente se queda en silencio, es porque está cocinando algo grande. Los demás participantes lo notaron. Algunos hasta comentaron en confesionario que sentían que algo malo iba a pasar. Laura Bozzo, que también estaba en la granja en ese momento, llegó a decir textualmente que sentía que estaba viviendo en un polvorín. La noche anterior al empujón, hubo otra situación que pasó bastante desapercibida en la edición que se transmitió por televisión, pero que varios participantes mencionaron después en entrevistas. Durante la cena, El Patrón y Alfredo Adame tuvieron un intercambio de palabras que, aunque no llegó a mayores, dejó claro que la bomba estaba lista para detonar. Según cuenta Wendy Guevara, quien presenció todo, El Patrón le dijo a Adame algo así como "ya te llegará tu momento", una frase que en ese contexto sonaba más a amenaza que a simple comentario. Alfredo, siendo Alfredo, se rió en su cara. Literalmente se carcajeó y le respondió algo como "a mí no me asustas, yo he visto de todo y he estado con peores que tú". Una respuesta típica de Adame,
pero que definitivamente no ayudó a bajar la tensión. De hecho, la subió como espuma de cerveza recién servida. Y aquí es donde tengo que hacer un paréntesis importante. Si eres fan de los realities y te encanta este tipo de contenido lleno de drama, controversia y momentos inolvidables, te invito a que te suscribas al canal. Porque créeme, esto apenas está comenzando y tenemos mucho más contenido explosivo preparado para ti. Dale like si quieres que sigamos destapando todos los secretos de la Granja VIP y de los demás realities mexicanos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El día que cambió todo en la Granja VIP. Era un miércoles por la tarde, para ser exactos. El sol pegaba fuerte y los participantes estaban realizando una de las actividades diarias del programa. Nada fuera de lo común, o eso parecía. La tarea del día involucraba trabajo en equipo, y adivina quiénes terminaron en el mismo grupo. Exacto, Alfredo Adame y el patrón. Algunos dicen que fue pura coincidencia, otros aseguran que la producción lo planeó así a propósito. Yo me inclino por la segunda opción, porque seamos honestos, los productores de reality saben muy bien cómo generar contenido viral. La actividad requería coordinación y comunicación. Dos cosas que estos dos personajes definitivamente no tenían entre ellos. Desde el inicio, las cosas fueron tensas. Alfredo quería hacer las cosas a su manera, con ese autoritarismo que lo caracteriza. El patrón, por su parte, no estaba dispuesto a dejarse mangonear. Era como ver dos trenes a toda velocidad yendo directo al choque en la misma vía. Los comentarios iban y venían. Alfredo criticaba cada movimiento del patrón. Y el patrón, con esa actitud desafiante, hacía exactamente lo contrario de lo que Adame le decía. La fricción era tan obvia que los demás participantes empezaron a alejarse, como cuando sientes que va a caer un rayo y buscas refugio. Nadie quería estar en medio de esos dos cuando finalmente estallara todo. Y entonces llegó el momento. El momento que ha sido reproducido miles de veces en redes sociales, analizado cuadro por cuadro, debatido en todos los programas de espectáculos del país. Alfredo Adame estaba dando instrucciones, hablando en ese tono condescendiente que usa cuando cree que tiene la razón absoluta. El patrón, visiblemente molesto, se acercó a él. Las versiones de lo que pasó después varían dependiendo de a quién le preguntes, pero vamos a analizar lo que las cámaras captaron. El patrón se acercó a Alfredo y le dijo algo al oído. No se escucha claramente en el audio original, pero varios participantes que estaban cerca aseguran que fue algo provocador. Alfredo giró bruscamente y encaró al patrón, quedando cara a cara, casi nariz con nariz. El lenguaje corporal de ambos era completamente agresivo. Pecho inflado, mandíbula tensa, miradas asesinas. Y entonces sucedió. El patrón extendió su brazo y empujó a Alfredo Adame con fuerza. No fue un empujoncito, no fue un roce accidental. Fue un empujón claro, contundente, con intención. Alfredo retrocedió varios pasos, perdió el equilibrio y por poco cae al suelo. Solo logró mantenerse en pie porque se sostuvo de una valla que estaba cerca. La sorpresa en su cara era evidente. Y miren que Alfredo Adame ha estado en decenas de peleas, confrontaciones y escándalos, pero parece que no esperaba ese movimiento físico. Lo que pasó en los siguientes segundos fue puro caos. Alfredo inmediatamente se lanzó hacia el patrón gritando improperios. Los demás participantes corrieron a separarlos. Wendy Guevara y Poncho de Nigris fueron los primeros en meterse en medio. La producción activó todas las alarmas. Los de seguridad llegaron corriendo. Era un desmadre total, un pandemonio de gritos, empujones y tensión al máximo nivel. Alfredo gritaba cosas como me pegaste por la espalda, eres un cobarde, aquí afuera nos vemos. El patrón, por su parte, también gritaba pero su mensaje era diferente. Decía cosas como ya estaba harto de tus humillaciones, te crees mucho, ya me tenías hasta la madre. Dos narrativas completamente diferentes del mismo incidente. Los separaron y los llevaron a áreas distintas de la casa. Pero el escándalo ya estaba hecho. Las cámaras lo habían captado todo. Y aunque la transmisión en vivo se cortó estratégicamente justo en el momento más álgido, suficiente contenido quedó grabado para que explotara en todas las plataformas digitales. En menos de una hora, el video ya estaba circulando en Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Todos los portales de noticias de espectáculos lo tenían como encabezado principal. Ahora viene la parte donde esto se pone más interesante, porque como en todo buen escándalo de farándula mexicana, hay más versiones que capítulos de una telenovela de Rosa de Guadalupe. Empecemos con la versión de Alfredo Adame, quien obviamente se colocó en el papel de víctima. Según él, el patrón lo atacó de manera cobarde, sin provocación alguna, simplemente porque no soportaba que le dijeran sus verdades. En una entrevista que dio inmediatamente después del incidente, Alfredo declaró que él simplemente estaba tratando de organizar el trabajo del equipo cuando el patrón, sin ningún motivo aparente, decidió agredirlo físicamente. Según su versión, él nunca insultó al patrón, nunca lo provocó, nunca hizo nada que justificara una respuesta violenta. Es más,
Alfredo aseguró que tiene testigos que confirman que él estaba completamente calmado cuando sucedió todo. También agregó, y esto es textual, que el patrón demostró ser un verdadero cobarde que solo sabe atacar cuando las cámaras están viendo para hacerse el muy macho. Palabras fuertes que, conociendo a Adame, son típicas de su estilo confrontativo. Además amenazó con demandar legalmente, habló de agresión física, de violencia injustificada, prácticamente pintó un cuadro donde él era el héroe que aguantó estoicamente la embestida del villano. La versión del patrón es radicalmente diferente. Según él, el empujón fue una reacción a semanas de hostigamiento constante por parte de Alfredo Adame. En su testimonio, el patrón explicó que Adame había estado provocándolo desde el día 1, con comentarios hirientes sobre su familia, su pasado, su forma de ser. Que había intentado mantener la calma, ser el más profesional, pero que ese día Alfredo cruzó la línea. El patrón asegura que lo que le dijo al oído fue algo extremadamente ofensivo relacionado con su familia, específicamente con su madre. Y para cualquier mexicano, ya sabemos que ahí no se juega. La mamá es sagrada. Entonces, según esta versión, el empujón no fue un ataque sin provocación, sino una respuesta a una provocación directa e imperdonable. El patrón también mencionó que está arrepentido de haber reaccionado de manera física, pero que cualquier persona en su lugar hubiera hecho lo mismo. Ahora, aquí es donde se pone color de hormiga, como decimos en México. Porque tenemos las versiones de los testigos presenciales, y curiosamente, tampoco todas coinciden. Algunos participantes apoyan la versión de Alfredo, diciendo que efectivamente el patrón lo empujó sin mayor provocación. Otros respaldan a el patrón, asegurando que Alfredo había estado buscando pleito todo el día y finalmente lo encontró. Wendy Guevara, quien se ha caracterizado por ser bastante neutral en estos conflictos, dio una versión que tal vez sea la más equilibrada. Según ella, ambos tuvieron culpa. Que Alfredo sí estuvo todo el día provocando con comentarios sarcásticos y humillantes, pero que el patrón tampoco debió responder con violencia física. Que ambos son adultos y que ambos fallaron en controlar sus emociones. Una opinión salomónica que dejó contentos a unos y molestos a otros. Ahora hablemos del elefante en la habitación. ¿Qué hizo la producción de La Granja VIP ante este escándalo? Pues aquí las cosas se ponen turbias porque la respuesta oficial y las acciones reales no necesariamente coinciden. Oficialmente, la producción emitió un comunicado condenando cualquier tipo de violencia física dentro del programa, asegurando que están comprometidos con la seguridad y bienestar de todos los participantes, y que tomarían las medidas disciplinarias correspondientes. Suena bien en papel, ¿verdad? El problema es que las acciones no reflejaron exactamente ese discurso. Porque ni Alfredo Adame ni el patrón fueron expulsados del programa. Ninguno de los dos. A ambos les aplicaron una sanción económica, les quitaron privilegios dentro de la casa, pero ahí siguieron, bajo el mismo techo, compartiendo espacios. Y obviamente, esto desató otra ola de controversia. Mucha gente empezó a cuestionar si la producción realmente estaba interesada en la seguridad de los participantes o si simplemente querían mantener el rating alto. Porque seamos brutalmente honestos, después del empujón, las audiencias se dispararon. La gente no podía dejar de ver qué iba a pasar después. Cada interacción entre estos dos, cada mirada, cada comentario, se analizaba con lupa. Era televisión en su forma más cruda y adictiva. Algunos críticos de televisión fueron muy duros con la producción. Acusaron al programa de promover la violencia, de explotar situaciones peligrosas por ratings, de poner en riesgo la integridad física de los participantes. Y no les falta razón. Porque cuando un programa mantiene a dos personas que claramente no pueden coexistir pacíficamente en el mismo espacio, sabiendo que ya hubo un incidente violento, está jugando con fuego. Por otro lado, los defensores del programa argumentan que los realities por naturaleza son entornos de alta presión donde los conflictos son inevitables. Que parte del atractivo de estos shows es precisamente ver cómo las personas manejan situaciones de estrés extremo. Que eliminar a alguien cada vez que hay un conflicto sería prácticamente imposible porque entonces no quedaría nadie en la casa. Argumentos válidos, aunque discutibles. Lo interesante es que según fuentes internas, hubo una reunión de emergencia después del incidente. Los ejecutivos del canal, los productores, incluso los abogados de la televisora. Se discutió seriamente si debían expulsar a uno o ambos participantes. Al final, la decisión económica prevaleció sobre cualquier otra consideración. Ambos eran generadores de contenido, ambos traían audiencia, expulsar a cualquiera de los dos significaba perder ratings. Así de simple y así de cínico es el negocio de la televisión. Y hablando de reacciones, tenemos que hablar del circo que se armó en redes sociales. Porque amigos, si pensaban que el incidente dentro de la granja fue intenso, lo que pasó en Twitter fue como ver la Tercera Guerra Mundial versión digital. La comunidad de fans de los realities se dividió en dos bandos claramente definidos, Team Alfredo y Team Patrón. Y entre estos dos grupos había más hostilidad que entre las barras de un clásico Chivas contra América. Los hashtags explotaron. Tendencias México fue dominado durante días por etiquetas relacionadas con el escándalo. Empujón en la granja, justicia para Alfredo, apoyo al patrón, fuera Adame de la granja.
todos estos trending topics se peleaban los primeros lugares. Los memes se multiplicaron como conejos. Había de todo, desde los más ingeniosos hasta los más ofensivos. GIFs animados del empujón con diferentes canciones de fondo, videos editados comparando el incidente con escenas de películas de acción, parodías, todo lo que te puedas imaginar. Los influencers no se quedaron atrás. Cada comentarista de farándula, cada youtuber de chismes, cada tiktoker de espectáculos, todos dieron su opinión. Y obviamente, las opiniones estaban divididas casi por partes iguales. Algunos defendían a Alfredo como si fuera su padre, otros respaldaban a El Patrón como si fuera su mejor amigo. La objetividad brilló por su ausencia en la mayoría de los casos. Lo que sí fue unánime fue el impacto mediático. Todos coincidían en que esto era lo más grande que había pasado en un reality mexicano en años. Algunos lo comparaban con el famoso beso robado de Laura Bozzo, otros con las peleas legendarias de Big Brother VIP. Pero la mayoría coincidía en que este empujón había establecido un nuevo estándar de controversia en la televisión nacional. Los programas de chismes tuvieron contenido para semanas. Ventaneando, Hoy, Sale el Sol, todos dedicaron segmentos especiales al tema. Trajeron expertos en lenguaje corporal para analizar las imágenes frame por frame. Psicólogos opinando sobre los estados mentales de ambos participantes. Abogados debatiendo si esto constituía o no un delito. Fue un festín mediático de proporciones épicas. Pero también hubo voces críticas. Algunos sectores señalaron que este tipo de contenido normaliza la violencia, que estamos enviando mensajes equivocados a las audiencias más jóvenes. Que los realities se están convirtiendo en circos romanos modernos donde la gente sintoniza esperando ver sangre. Opiniones válidas que abren un debate importante sobre los límites de la telerrealidad y la responsabilidad de los medios. Ahora vamos a meternos en territorio jugoso, porque hay mucho de esta historia que nunca salió al aire. Gracias a declaraciones de participantes que ya abandonaron el programa y algunos leaks de gente que trabaja en la producción, hemos podido armar el rompecabezas completo de lo que realmente pasó ese día y en los días posteriores. Primero, hablemos de lo que ocurrió inmediatamente después del empujón, en el periodo en que cortaron la transmisión. Según cuentan, Alfredo Adame tuvo que ser literalmente arrastrado por seguridad porque quería ir a buscar a El Patrón para ajustar cuentas. Estaba completamente fuera de sí, gritando amenazas, diciendo que esto no se iba a quedar así, que lo iba a demandar hasta quitarle hasta la camisa. Clásico Alfredo en modo berrinche. El Patrón, sorprendentemente, estaba más calmado. No tranquilo, pero sí más contenido que Alfredo. Lo llevaron a una habitación separada donde tuvo una conversación larga con uno de los productores ejecutivos. Según filtraciones, en esa conversación El Patrón dejó claro que si la producción no ponía un alto a las provocaciones de Alfredo, él no podía garantizar que no volviera a explotar. Básicamente les puso la responsabilidad en sus manos. La producción, en pánico por las posibles consecuencias legales, hizo que ambos firmaran documentos adicionales. Básicamente eran extensiones de la cláusula de responsabilidad donde ambos aceptaban que cualquier incidente futuro sería bajo su propia responsabilidad y no de la televisora. Movidas legales preventivas para cubrirse las espaldas. Muy típico de las grandes empresas de medios cuando huelen problemas. También hay que mencionar algo que muy poca gente sabe. El día del incidente no era la primera vez que había un enfrentamiento físico entre estos dos. Aproximadamente una semana antes, durante la noche cuando las cámaras principales estaban apagadas, hubo un encontronazo en la cocina. No hay video oficial de esto, pero varios participantes lo confirmaron después. Al parecer, Alfredo y El Patrón casi llegan a los golpes, pero otros habitantes de la casa los separaron a tiempo. La producción decidió no airear ese incidente para no crear precedente, pero claramente era señal de que algo gordo se venía. Otro detalle fascinante que salió a la luz es que algunos participantes habían pedido formalmente a la producción que separaran a Alfredo y El Patrón, o que al menos limitaran sus interacciones. Había miedo real de que pudiera pasar algo peor. Estas solicitudes fueron ignoradas o minimizadas por los productores, lo cual añade otra capa de cuestionamiento sobre la responsabilidad de la televisora en todo este asunto. Y aquí viene algo que es puro chisme premium, pero que varias fuentes independientes confirman. Al parecer, hubo apuestas internas en la producción sobre cuándo y cómo explotaría la situación entre estos dos. Algunos miembros del equipo de producción literalmente apostaron dinero sobre si habría golpes, quién los tiraría primero, y en qué contexto pasaría. Oscuro, ¿verdad? Pero así es el mundo de la telerrealidad detrás de cámaras. Vamos a ponernos serios por un minuto y analizar esto desde una perspectiva más profesional. Porque más allá del morbo y el entretenimiento, este incidente revela mucho sobre la psicología de los realities y el comportamiento humano bajo presión extrema. Hablé con varios psicólogos especializados en televisión y reality shows, y sus análisis son bastante reveladores. Según la doctora Martínez, especialista en conducta mediática, lo que vemos en programas como La Granja VIP es esencialmente un experimento social sin controles éticos adecuados.
Juntas a personas con personalidades extremas, las privas de privacidad, las sometes a estrés constante, las alimentas con alcohol en algunos casos, y las pones frente a cámaras 24/7. Es una receta perfecta para el conflicto. En el caso específico de Alfredo Adame y el patrón, estamos hablando de dos individuos con historiales de comportamiento agresivo y confrontativo. Alfredo tiene décadas de experiencia siendo el provocador profesional de la televisión mexicana. Es su marca, su identidad mediática. No sabe ser de otra manera, o al menos, eligió no serlo porque le ha funcionado económicamente. El patrón, aunque con menos trayectoria mediática, también ha construido su imagen sobre ser el tipo rudo que no se deja de nadie. Cuando pones dos personalidades así en el mismo espacio, no es cuestión de si habrá conflicto, sino de cuándo. Los psicólogos lo llaman incompatibilidad temperamental aguda. Son como dos elementos químicos que juntos causan una reacción explosiva inevitable. La producción lo sabía, la audiencia lo sabía, probablemente hasta ellos mismos lo sabían. Y aún así, se permitió que la situación escalara hasta el punto físico. Otro experto, el Dr. Ramírez, señaló algo interesante sobre el análisis del lenguaje corporal previo al empujón. Según él, Alfredo Adame mostró lo que se llama señales de dominancia territorial. Invadió el espacio personal del patrón, usó gestos expansivos, mantuvo contacto visual agresivo. Todos estos son disparadores que provocan respuestas defensivas o agresivas en el receptor. No justifica la violencia física, pero sí explica cómo se llegó a ese punto. El patrón, por su parte, mostró escalada de tensión muscular antes del empujón. Sus hombros se tensaron, su postura se volvió más rígida, su respiración cambió. Son señales fisiológicas que preceden a una respuesta física. Alguien entrenado en manejo de conflictos habría notado estas señales y habría intervenido antes del contacto físico. Pero claro, en un reality nadie está ahí para prevenir, están para capturar el momento cuando explota. También se ha hablado mucho sobre la responsabilidad legal de lo ocurrido. Varios abogados han opinado sobre si el empujón constituye el delito de lesiones, si Alfredo podría demandar civilmente, si la producción tiene responsabilidad subsidiaria. Las opiniones legales varían, pero la mayoría coincide en que al estar dentro de un reality show con contratos firmados que incluyen cláusulas de riesgo asumido, es complicado que prospere una demanda. Aunque Alfredo ha amenazado 1000 veces con acciones legales, hasta ahora todo ha quedado en eso, en amenazas. Después del escándalo, la dinámica dentro de la granja VIP cambió radicalmente. Era imposible que no cambiara. La casa se dividió en facciones claramente definidas. Estaban los que apoyaban a Alfredo, los que apoyaban a el patrón, y un grupo pequeño que trataba de mantenerse neutral pero que terminaban siendo presionados para tomar partido. Alfredo Adame se convirtió en una especie de mártir para sus seguidores dentro de la casa. Jugó muy bien su papel de víctima, contando una y otra vez su versión de los hechos, ganándose simpatías, posicionándose como el hombre maduro que fue agredido injustamente. Y hay que reconocerle una cosa a Alfredo, el tipo sabe cómo trabajar una narrativa. Lleva décadas en esto y conoce todos los trucos del oficio. El patrón, en cambio, tuvo una estrategia diferente. Se mantuvo más callado, menos confrontativo. Algunos interpretaron esto como remordimiento, otros como estrategia. Porque al final del día, el patrón sabía que la percepción pública es importante, especialmente cuando estás en un reality show donde el voto del público puede sacarte. Entonces optó por el perfil bajo, hacer su trabajo en la granja, participar en las dinámicas, pero sin buscar más pleito. La relación entre estos dos después del incidente fue prácticamente nula. La producción se aseguró de que no coincidieran en actividades cuando no era absolutamente necesario. Cuando tenían que estar en el mismo espacio, la tensión era tan palpable que incomodaba hasta a las cámaras. Las miradas que se lanzaban podrían congelar el infierno. Pero al menos no hubo más contacto físico, lo cual probablemente evitó que cerraran el programa completo. Otros participantes aprovecharon el drama para su propio beneficio. Algunos se posicionaron claramente en un bando para ganar aliados y screen time. Otros jugaron a ser mediadores para lucir bien ante las cámaras. Todo el mundo estaba trabajando su propio juego, usando el conflicto principal como plataforma para su propia estrategia. Porque al final, un reality show es eso, un juego donde todos están compitiendo por algo, ya sea el premio económico o simplemente más exposición mediática. Hubo intentos de reconciliación orquestados por la producción. Varias veces trataron de sentarlos a hablar, con mediador incluido, para limar asperezas y cerrar el ciclo. Obviamente era todo montado para las cámaras, otro capítulo del drama. Estos intentos fallaron miserablemente. Alfredo básicamente exigía una disculpa pública y completa, mientras que el patrón ofrecía disculpas con peros, condicionadas, no del todo sinceras. Era claro que ninguno de los dos realmente quería hacer las paces, solo estaban cumpliendo con el teatro que la producción les pedía. El escándalo trascendió las paredes de la granja VIP y se convirtió en tema de conversación en toda la farándula mexicana. Y como en este medio todos tienen opinión sobre todo, llovieron las declaraciones de otros famosos sobre el incidente. Algunas sorprendentes, otras predecibles,
pero todas agregando más combustible al fuego. Laura Bozzo, que estaba en la casa pero no presenció directamente el empujón porque estaba en otra área, dio una entrevista donde básicamente dijo que ambos son conflictivos y que era cuestión de tiempo. Laura, con su estilo directo, mencionó que Alfredo tiene tendencia a provocar hasta que logra una reacción, y que el patrón tiene poca tolerancia a la frustración. Según ella, juntar a estos dos era como mezclar gasolina con fuego. Gustavo Adolfo Infante, periodista de espectáculos y conocido de ambos personajes, opinó que Alfredo Adame buscó y encontró. Textualmente dijo que Alfredo tiene un patrón de comportamiento donde empuja a la gente hasta sus límites y luego se sorprende cuando reaccionan. Aunque también aclaró que eso no justifica la violencia física y que el patrón se equivocó al responder con un empujón. Niurka Marcos, porque obvio tenía que opinar, fue más directa. Dijo que ambos son machitos golpeadores frustrados jugando a ver quién es más hombre. Una descripción cruda pero que resonó con mucha gente. Niurka también cuestionó duramente a la producción por permitir que la situación escalara tanto y por no expulsar a ninguno de los dos después del incidente. Por su parte, algunos amigos cercanos de Alfredo Adame salieron a defenderlo públicamente. Carlos Trejo, su némesis convertido en... Bueno, siguen siendo némesis pero a veces se alían. Comentó que conoce bien a Alfredo y que cuando él dice que fue agredido sin provocación, hay que creerle. Aunque claro, viniendo de Trejo, alguien que también ha estado involucrado en 1000 polémicas, la credibilidad es cuestionable. Del lado de El Patrón, también tuvo sus defensores. Varios participantes de realities anteriores salieron a decir que conocen el tipo de trato que Alfredo da a la gente, que es despectivo, humillante, y que efectivamente puede sacar de quicio a cualquiera. Mencionaron experiencias propias donde Alfredo los había tratado mal, validando de alguna manera la versión de que la provocación fue real y sostenida. Lupita Jones dio una opinión más mesurada. Habló sobre la importancia de mantener la compostura sin importar la provocación, sobre dar el ejemplo como figuras públicas, sobre la responsabilidad que tienen los medios de no glorificar la violencia. Una postura más reflexiva y menos reactiva que la mayoría. Y aquí es donde nos ponemos el sombrero de papel aluminio, porque como en todo gran escándalo, surgieron teorías de conspiración. La más popular y persistente es que todo fue actuado, planeado de principio a fin por la producción para generar el momento viral definitivo. ¿Es posible? En la farándula mexicana, todo es posible. Los creyentes de esta teoría señalan varios puntos. Primero, que las cámaras estaban perfectamente posicionadas para capturar el momento desde múltiples ángulos. Segundo, que la reacción de los de seguridad fue extrañamente lenta, como si esperaran a que el momento se desarrollara completamente antes de intervenir. Tercero, que ni Alfredo ni el patrón fueron expulsados a pesar de la supuesta gravedad del incidente. También mencionan que ambos participantes tienen experiencia en televisión y saben cómo generar momentos memorables. Que el timing fue perfecto, justo cuando el programa necesitaba un boost de rating. Que después del incidente, casualmente ambos recibieron más tiempo en pantalla y mejores storylines. Todas estas coincidencias alimentan la teoría de que fue un trabajo, como dirían los fanáticos de la lucha libre. Sin embargo, hay evidencia en contra de esta teoría. Múltiples participantes han jurado que el conflicto era real, que la tensión era genuina, que el empujón los tomó por sorpresa. Las reacciones inmediatas de shock de otros habitantes parecían auténticas. Y seamos honestos, aunque la televisión mexicana tiene su dosis de montaje, un incidente así involucra demasiados riesgos legales como para ser completamente fabricado. Mi opinión personal, habiendo analizado todo el material disponible y hablado con gente de adentro, es que la verdad está en el medio. El conflicto entre Alfredo y el patrón era real, genuino, basado en incompatibilidad auténtica. Pero la producción definitivamente lo alimentó, lo explotó, y posiblemente hasta creó situaciones para que escalara. ¿Sabían que eventualmente habría un encontronazo físico? Probablemente. ¿Lo planearon exactamente así? Lo dudo. Pero definitivamente no hicieron nada por prevenirlo y mucho por provocarlo. Ahora hablemos de cómo este escándalo afectó las carreras de los involucrados. Porque en el mundo del espectáculo, la controversia puede ser un arma de doble filo. Puede catapultarte o hundirte, dependiendo de cómo la manejes. Para Alfredo Adame, este fue otro capítulo más en su larga historia de escándalos. Y la verdad es que a Alfredo los escándalos le han funcionado. Cada controversia, cada pelea, cada drama lo mantiene relevante. Es el combustible de su carrera. Después del empujón, recibió invitaciones a más programas, más entrevistas, más oportunidades de trabajo. Porque Alfredo vende, genera conversación, y en televisión eso vale oro. Sin embargo, también hay un desgaste. Hay un sector del público que ya está cansado del mismo personaje haciendo lo mismo una y otra vez. Las críticas sobre su comportamiento son cada vez más fuertes. Algunos anunciantes empiezan a ver su imagen como demasiado tóxica. Entonces sí, el incidente le dio exposición, pero no necesariamente mejoró su reputación general. El patrón tuvo un efecto diferente. Para muchos, se convirtió en una figura más polarizante.
Ganó seguidores que lo ven como alguien que se defendió de un abusador. Pero también ganó detractores que lo ven como violento e inestable. Su carrera post-reality ha sido intermitente. Algunos proyectos, algunas apariciones, pero nada que realmente lo catapulte a la estratosfera del estrellato. Para la producción de La Granja VIP, el incidente fue una mina de oro en términos de ratings. Los números se dispararon, el programa se volvió tema de conversación nacional, las redes sociales explotaron. Desde una perspectiva puramente comercial, fue un éxito rotundo. Pero también trajo críticas serias sobre sus prácticas, cuestionamientos éticos y posibles problemas legales a futuro. El programa completo se benefició del escándalo. Otros participantes que quizás hubieran pasado desapercibidos ganaron notoriedad por asociación. El rating general de la temporada fue uno de los más altos en la historia del programa. Se generó contenido para semanas. Y lo más importante para las televisoras, se estableció un precedente de que el conflicto extremo vende. Si algo nos enseña este escándalo es que la televisión mexicana parece no aprender de sus errores. O peor aún, no quiere aprenderlos porque los errores son rentables. Cada temporada de cada reality parece empujar los límites un poco más, buscando el siguiente momento viral, el siguiente escándalo que rompa Internet. La pregunta ética importante es, ¿hasta dónde es aceptable? ¿Dónde trazamos la línea entre entretenimiento y explotación? ¿Entre drama fabricado y riesgo real para los participantes? Estas son preguntas que la industria debería estar haciéndose pero que parece ignorar sistemáticamente en favor de los ratings y las ganancias. Lo preocupante es el mensaje que esto envía. Le estamos diciendo a futuras generaciones de creadores de contenido y participantes de reality shows que la agresión vende, que el conflicto es la única manera de destacar. Que la violencia se perdona si genera suficiente buzz mediático. Es un ciclo vicioso donde cada temporada tiene que ser más extrema que la anterior para capturar la atención de una audiencia cada vez más desensibilizada. También está el efecto en los participantes mismos. Muchos entran a estos programas buscando fama, sin entender completamente el costo personal. La exposición constante, la falta de privacidad, el escrutinio público, todo esto tiene consecuencias psicológicas reales. Varios exparticipantes de realities han hablado sobre problemas de ansiedad, depresión y dificultad para reintegrarse a la vida normal después de la experiencia. Pero estos testimonios son ignorados porque el show debe continuar. En otros países, la regulación de los reality shows es mucho más estricta. Hay protocolos obligatorios de salud mental, límites claros sobre lo que es permisible mostrar, consecuencias reales para productores que cruzan ciertas líneas. En México, la autorregulación es prácticamente inexistente y las sanciones por parte de organismos gubernamentales son raras y generalmente insignificantes. Entonces, ¿cómo terminó esta saga? Bueno, de la manera más anticlimática posible. Alfredo Adame y el patrón permanecieron en el programa hasta sus respectivas eliminaciones, que ocurrieron en semanas diferentes. Nunca hubo una verdadera reconciliación, nunca hubo ese momento catártico de cierre que a la audiencia le gusta ver. Simplemente se evitaron el resto de su tiempo en la casa y siguieron con sus vidas. Alfredo fue eliminado primero, en una votación que muchos consideran fue influenciada por el incidente. A pesar de su base de fans leal, el sector del público que lo vio como el instigador votó masivamente en su contra. Su salida fue dramática, como todo lo que hace Alfredo. Dio una última entrevista donde nuevamente habló del empujón, se victimizó y prometió que habría consecuencias legales que nunca materializó. El patrón duró algunas semanas más en la casa. Su estrategia de perfil bajo después del escándalo pareció funcionarle hasta cierto punto. Pero eventualmente también fue eliminado, no llegó a la final. En su salida fue más diplomático, habló de aprendizajes, de control de emociones, de que no repetiría el comportamiento. Si estas reflexiones fueron genuinas o parte del juego mediático, eso lo sabrá solo él. Desde entonces, ambos han seguido sus carreras por separado. Alfredo continúa haciendo lo de siempre, involucrándose en controversias, dando entrevistas polémicas, manteniéndose relevante a través del escándalo. El patrón ha sido más selectivo con sus apariciones, aunque ocasionalmente acepta entrevistas donde inevitablemente le preguntan sobre el famoso empujón. Lo interesante es que con el paso del tiempo, el incidente se ha convertido en parte del folclore de los reality shows mexicanos. Se menciona en listas de momentos más impactantes, se usa como referencia cuando hay otros conflictos, se convirtió en un meme eterno. En cierta forma, ambos participantes lograron lo que todo reality star busca, dejar una marca indeleble en el género. ¿Volverían a trabajar juntos? Alfredo ha dicho públicamente que jamás compartiría un set con el patrón nuevamente. El patrón, por su parte, ha sido menos categórico, dejando la puerta abierta a una posible colaboración en el futuro si las condiciones fueran apropiadas. Conociendo la industria del espectáculo mexicano y su amor por las segundas, terceras y cuartas oportunidades, no me sorprendería que algún día veamos un reencuentro orquestado en algún programa especial. Al final del día, el escándalo del empujón entre el patrón y Alfredo Adame en La Granja VIP es un microcosmos perfecto de todo lo que está bien y mal con la televisión de reality en México.
Es entretenimiento en su forma más cruda, conflicto humano real o fabricado puesto en exhibición para nuestro consumo. Es adictivo, problemático, controversial y absolutamente fascinante. Nos dice mucho sobre nuestra cultura de celebridades, sobre qué estamos dispuestos a consumir como audiencia, sobre hasta dónde están dispuestas a llegar las televisoras por ratings. También nos habla de los protagonistas. Dos hombres con egos del tamaño de estadios que nunca debieron ser puestos en la misma habitación pero que fueron deliberadamente colocados juntos para crear exactamente el tipo de drama que terminó sucediendo. ¿Fue entretenimiento? Sin duda. ¿Fue irresponsable? Probablemente. ¿Lo volveríamos a ver? Absolutamente. Y ahí está la hipocresía de todo esto. Podemos criticar la producción, podemos cuestionar la ética, podemos debatir los límites del entretenimiento, pero al final del día, todos sintonizamos. Todos compartimos el video. Todos contribuimos al circo. La pregunta que queda flotando es qué tipo de contenido queremos ver en el futuro. ¿Seguimos demandando escaladas de conflicto hasta que eventualmente alguien resulte seriamente lastimado? ¿O empezamos a valorar otros tipos de entretenimiento, narrativas más complejas, personajes más desarrollados? La respuesta a esas preguntas determinará la evolución de los reality shows en México. Mientras tanto, el empujón vive en la infamia, reproducido miles de veces en Internet, analizado hasta el cansancio, recordado cada vez que hay un nuevo conflicto en cualquier reality show mexicano. Se ha convertido en el estándar contra el cual se miden todos los demás escándalos. Y en el mundo de la farándula mexicana, eso es casi equivalente a la inmortalidad. Así que ahí lo tienen, la historia completa, sin censura, sin filtros, de uno de los momentos más controversiales en la historia de los reality shows mexicanos. Ahora ustedes tienen toda la información para formarse su propia opinión. ¿Fue el patrón el villano violento que atacó sin provocación? ¿O fue Alfredo Adame el instigador que finalmente obtuvo la reacción que andaba buscando? ¿O fueron ambos igualmente culpables en crear una situación que era una bomba de tiempo esperando explotar? La respuesta probablemente está en algún lugar entre todas las versiones, matizada por contextos que nunca conoceremos completamente, influenciada por ediciones y narrativas que las cámaras nos presentaron. Lo que sí sabemos con certeza es que este momento ya está grabado en la historia de la televisión mexicana, para bien o para mal. Y bueno, si te gustó este análisis profundo, si te mantuviste con nosotros durante todo este recorrido por uno de los escándalos más grandes de la farándula mexicana, te invito a que te suscribas a México Reality Report. Aquí seguimos destapando todos los secretos, todas las controversias, todo lo que pasa detrás de cámaras en tus reality shows favoritos. Dale like si quieres más contenido así, comparte para que más gente se entere de la verdad detrás de los escándalos, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Porque te lo prometo, esto fue solo la punta del iceberg. Tenemos mucho más contenido explosivo esperando por ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descifrando los misterios de la farándula mexicana. Hasta entonces, recuerda que en el mundo de los realities mexicanos, la verdad siempre es más extraña que la ficción, y el drama nunca termina. Hasta la próxima.